Muy buenas tardes, chicos. Hoy día, fecha de día 19 de agosto del 2021, ya cerca de las 4 de la tarde, ¿cierto? Hace frío hoy día, ha estado granizando un poquito. Nos corresponde clase virtual de matemática. Vamos a trabajar hoy día, vamos a dividir la clase en dos partes, en dos secciones. La primera parte vamos a reforzar, ¿cierto? Y vamos a ejercitar el cálculo de ecuaciones de primer grado relacionado con el objetivo número 11, los planes y programas, ¿cierto? De estudio. Y después vamos a seguir con nuestros objetivos de aprendizaje número 10, que habla de álgebra, ¿cierto? Reducción de términos semejantes y la comprensión del concepto de álgebra, saber qué es lo que es el álgebra, cómo se trabaja en ella y sus demás. Y partimos entonces con la primera parte de nuestra clase de hoy día, que vamos a ir trabajando con esta ficha que está aquí, ¿cierto? Donde nos va a ir ayudando. Yo le he dicho en clases constantemente que para poder tener un buen desarrollo de estas ecuaciones de primer grado, ¿cierto? Lo más fundamental es ejercitar. Si yo no ejercito, lo más probable es que me vaya a equivocar constantemente. Después, hasta entender que hay un procedimiento el cual yo tengo que ir desarrollando. Comenzamos, ¿cierto? Y vamos a ir todos en conjunto. Aquí no importa que se equivoquen, de verdad no importa. La idea es que en clase no se equivoquemos para yo ir aclarando todas las dudas que ustedes puedan tener. Ya, el chat está habilitado para que puedan ir colocando las respuestas correspondientes a la número 1, ¿cierto? Y obviamente tienen su cuadernito ahí que está para poder ayudar en cuanto a su desarrollo de cada una de las ecuaciones, ¿ya? Nos vamos con la número 1, ¿cierto? La número 1 hace mención que 2x menos 34 es igual a menos 20, ¿cierto? Que eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo desarrollo yo una ecuación de primer grado? Debemos entender entonces que una ecuación se entiende como una igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir una ecuación que este lado que está aquí tiene que ser igual al lado que está aquí. Y para eso lo que yo tengo que hacer es encontrar el valor de esa X que se llama incógnita, ¿ya? Debo encontrar ese valor y encontrando ese valor, la operatoria de aquí tiene que ser igual a menos 20. ¿Ya? Ahora, ya, pero tío, ¿pero cómo lo hago? Buscamos miles de formas nosotros, o sea, no miles en realidad, pero encontramos, vimos hartas estrategias, el cual a mí me permitía desarrollar este tipo de ejercicios, ¿cierto? Una de ellas era la estrategia de la regla de las pasas, que yo les decía, ¿cierto? Que si bien el nombre no es muy matemático, pero sí debía yo implementar o poner en práctica lo que era la regla de la prevalencia, o sea, de la operación inversa. Si en un lado sumaba, en el otro lado restaba. Si en un lado multiplicaba, en el otro lado tenía que dividir. Entendiendo que el signo igual era como la muralla, ¿cierto? Que me generaba. Ya había otro tipo de estrategia también, que era una que nos preguntaba nuestro compañero al inicio de la clase, sobre que acaso la podía explicar, que era el tema de la balanza, ¿cierto? La balanza era una nueva estrategia que vimos en clase presencial, ¿cierto? Que hablaba como que siempre la balanza tiene que estar equilibrada para que se pudiera entender que si yo el equilibrio, o sea, que si se generaba el equilibrio, iba a entender cuánto tenía el valor de la X, ¿cierto? Que era otro procedimiento. Y había hasta el procedimiento de cálculo mental, que también lo vimos, ¿cierto? Y otras estrategias más que se utilizaron. Para hoy día vamos a utilizar lo que es la regla de las pasas, que yo considero que es la más concreta para poder desarrollar. Ya es un mecanismo que me va a servir a mí porque voy a ir reemplazando y despejando el valor de la X. Como por ejemplo, lo primero que yo debo entender en esta ocasión, chicos, es que la X que está aquí, por ejemplo, el 2X, lo debo dejar solito y entender que siempre en uno de los dos lados tienen que ir los números o las X. Generalmente, no siempre, generalmente las X se ordenan en el lado izquierdo y los numeritos en el lado derecho, generalmente, no siempre. Entonces, todo lo que está en su orden lo voy a mantener.
Pero ese 34 está ubicado en el lado de las X y está restando, ¿cierto? No me sirve que esté ahí. Entonces tiene que traspasar al otro lado. Y al momento de traspasar al otro lado, ¿cierto? Yo debo decir que aquí debemos ocupar la regla de las pasas. Entonces este numerito que está aquí tiene que ir al otro lado. Pero si está restando en ese lado y salta el signo igual, ¿cómo pasaría? ¿Cómo pasaría si está restando? Chicos, está el chat bien, 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 chicos. Sí, pasaría, si resta en un lado y pasa el signo igual, al otro lado pasaría como suma. Y continuamos con su desarrollo, ¿cierto? Que sería entonces, ahora solamente hay que continuar con su desarrollo, ya no hay que hacer prácticamente ninguna operación, sino que hasta el final debo saber, si me dice que tengo que sumar, voy a sumar, si me dice que tengo que restar, voy a restar. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice que tengo que hacer ahora? No, chiquillos, vayan ayudando ustedes porque no lo voy a hacer solito. ¿Qué es lo que me dice que tengo que hacer ahora? El 20 con el 34 tengo que hacer algo, ¿cierto? Entonces debemos entender que el 2x ya lo tenemos solo aquí, pero tengo que hacer esta operación. Debo 20 y me regalaron 34. Así se lee esto para no confundirse. Debo 20 y me regalaron 34. ¿Con cuánto quedé? 54. ¿Cuánto? 54. ¿Por qué? Si debía 20, tengo que pagar los 20 primero, ¿o no? Bien, Matthew, quedamos con 14, ¿cierto? Quedamos con 14. ¿Por qué? Porque debo 20, menos 20. Me faltan 20, pero me regalaron 34. Cubrí los 20 que me debían y me quedaron 14. Ahora, chicos, muy, pero muy, muy importante recordar que cuando tengo un número acompañado de una letra, como sale ahí, que lo voy a anotar aquí en un rinconcito, cuando tengo un número acompañado de una letra, yo debo entender que entre el número y una letra se están multiplicando. Esa es la operación. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo el 2 con el X acá? ¿Qué hace el 2 con el X? Se están sumando, se están restando, se están dividiendo, multiplicando. ¿Qué están haciendo? Se multiplican, ¿cierto? Entonces debo entender que el 2 con el X se multiplican. Y si yo quiero dejar la X sola y dejo mi 14 porque ya está aquí, ¿qué le pasa al 2? ¿Qué tiene que hacer el 2 para poder pasar al otro lado? Si aquí en este lado está multiplicando, ¿qué ¿Dividir? tiene que dividir, ¿cierto? Dividir. Entonces el 2 pasa al otro lado como una división. Eso que está aquí, lo he explicado hasta el cansancio, es lo mismo que sea así, una división, pero se representa así. Entonces, 14 dividido en 2 es igual a 7. 7. 7. Entonces ya tengo lista mi primera ecuación. ¿A qué le dio 7 de todos los que están acá? ¿A ninguno? Vamos con la segunda entonces. Bien, bien, Gaspar. Ya, y el resto que no le dio, también bien, chicos. Estamos aquí ejercitando. La única manera de que nos dé nuestros resultados correctos es de manera ejercitar. Aquí es lo mismo, miren. Tenemos el 9x más 8 tiene que dar igual a 7x más 6. 9x más 8 igual a 7x más 6. O sea, ¿qué es lo que yo hago yo? Voy a ordenar.
El 9x lo voy a dejar aquí porque es una x, ¿cierto? Y tengo otra x aquí que está molestando acá al otro lado, miren. Esa x no puede estar ahí. ¿Y qué está haciendo? Está sumando. Entonces la voy a pasar para el otro lado. Para que no moleste en ese lado. La voy a dejar en el lado de la x. Si está sumando aquí, va a pasar como una resta. Menos 7x. Listo, ya la tiré hacia allá. Igual, y me quedó el 6 solito, entonces ponemos el 6. Ah, pero tío, tenía el 8. ¿Verdad, chiquillos? Tenía el 8 aquí, ¿cierto? Y ese 8 tampoco puede estar ahí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Claro, voy a tomar este 8, lo voy a tomar y lo voy a pasar para el otro lado, para que se quede con el lado de los números, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo ese 8? Está sumando, y al otro lado pasaría restando. ¿Restando? Restando, correcto. Y ahora yo puedo juntar, miren lo que va a pasar aquí. Tengo 9x y le quito 7x. Esto igual, chiquillos, que si yo dijera, tengo 9 manzanas y me quitaron 7 manzanas. Es lo mismo, pero aquí son x. Imagínense su cabeza que tienen un puñado de 9x. Y alguien llegó y le quitó 7x. ¿Con cuántas x quedaron? 2. Con 2x. ¿Cierto? Y yo tenía 6, pero alguien llegó y me quitó 8. ¿Cuánto le quedé debiendo? 2. Le quedé debiendo 2, menos 2. Ahora ustedes ya saben con la explicación anterior que cuando un número está con una letra, ¿qué están haciendo? Se están ¿Multiplicando? multiplicando, ¿cierto? Entonces, ¿qué dejo? Dejo solita la x igual a menos 2. ¿Y qué pasa con este que está multiplicando? Pasa a dividir. Pasa a dividir, ¿cierto? Y 2 dividido en 2, o sea, o 2 dividido en menos 2, sería igual a una vez. Pero le dejamos el signo negativo ahí, que eso después lo vamos a explicar, ¿ya? Entendamos mejor el procedimiento de desarrollo. Aquí, no entiendo. Alonso, ¿qué parte te perdiste? Alonso, ¿estás por ahí? Alonso. No entiendo. ¿La 1 la entendiste? No. Ya, vamos con la tercera entonces, Alonso, a ver si que podemos aclarar un poquito con la número 3. Ya, Alonso, atención. Primero debo identificar, Alonso, lo que tengo X, ¿cierto? Que tengo X y que también tengo números. Primero debo ubicar las X solo en un lado, entendiendo que el signo igual que está aquí, que estoy encima de él, es como una muralla. Ya vamos a colocar como que es como una muralla esto. El signo igual es como una muralla. ¿Ya? Entonces, esa muralla me dice que tengo el lado de aquí y tengo el lado de acá. ¿Ya? Tengo dos lados. Ahora, lo que tengo que hacer yo es tratar de ir despejando para encontrar el valor de la X. Debo saber cuánto vale la X. La X es la incógnita, es el número que yo no conozco. Y necesito que este lado quede igual que el otro lado, valóricamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hay un procedimiento para desarrollar. Y ese procedimiento es el que vamos a aplicar ahora. Yo les digo a ustedes que en un lado tengo que dejar las X. En este lado ya está la X, entonces la voy a dejar ahí. El signo igual y el otro lado. El 5 está aquí ya, entonces lo voy a dejar ahí. Entonces, en este lado dejo las X y en este otro lado dejo los números. Pero si yo me doy cuenta, tengo una X aquí en este otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta? Que salte hacia el otro lado. Pero si está sumando, la única condición para que pueda saltar esta muralla es que tiene que saltar con la operación inversa. O sea, si estaba blanco aquí, al otro lado va a ser negro. Ya si era delgado, al otro lado iba a ser cortito. Ya, pero aquí estaba sumando, entonces al otro lado va a ser
una resta. Saltó y se transformó en una resta. Entonces ya pasamos ese para allá. Pero tenemos el 3 aquí. Este 3 también no puede estar aquí. Tiene que estar al otro lado. Y es lo mismo. Aquí ese 3 está sumando. Entonces yo lo voy a tomar y va a saltar para quedar en este otro lado como una resta. Menos 3. Y ya lo ordené. ¿Se dieron cuenta que ya ordené? Tengo los números en un lado y las letras en otro lado. Ahora puedo juntar. Tengo 4x en la mano. Y le quito 3x. ¿Con cuántas x quedé? Con una. Con solo una x. Entonces pongo x. Igual. Y si al 5 le quito 3, ¿con cuánto quedé? 2. 2, ¿cierto? Entonces mi respuesta es que x vale 2. ¿Entendieron el desarrollo que hay que hacer? Ahora, claro, ustedes Sí. me preguntarán, ¿pero para qué hizo todo eso? Claro, para saber el valor de la x. Lo que pasa es que existe una comprobación, ¿cierto? Yo puedo comprobar mis ejercicios. Comprobar. Ahora, ¿cómo lo voy a comprobar? Recuerden que yo les decía que este lado tiene que ser igual al otro, ¿cierto? Entonces yo voy a volver a copiar esta ecuación. La voy a volver a copiar, que es 4x, ¿cierto? Más 3 es igual a 3x más 5. Pero ahora yo sé que x vale... ¿Cuánto vale x? 2. 2, ¿cierto? Yo ya sé que x vale 2. Entonces voy a reemplazar que el 4x ahora es 4 por 2. Se recuerdan que cuando un número está al lado de una letra se está multiplicando, como lo que expliqué aquí arribita, que estoy encerrando. Cuando hay un número al lado de una letra, es porque se está multiplicando. Entonces aquí, 4x sería 4 por 2. Pero tío, ¿por qué 2? Porque nuestra ecuación nos dijo que x valía 2. O sea, ahí después le sumamos el 3, igual 3x, que sería entonces 3 por 2. Y le sumamos el 5. Y desarrollamos. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Más 3, que es igual que 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Más 5. 8 más 3 son 11, que es igual a 6 más 5, que es 11. Y magia, 11 es igual a 11. Entonces, sí se cumplió la igualdad. Entonces, entiendo que si x vale 2, este lado va a ser igual al otro lado. ¿Se entiende? Sí, profe. Así es como se desarrollan las ecuaciones de primer grado, chicos. Y son todas iguales. Claro, hay algunas que son más difíciles, otras que son más fáciles, ¿cierto? Pero esto solamente con ejercitación. Por ejemplo, la que está aquí. La que está aquí, chiquillos, es exactamente igual a la anterior. Dice 17x más 9 es igual a 3 más 9x, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el valor de la x, ¿cierto? Para que se cumpla la igualdad. Para que este lado que está aquí sea igual al lado que está allá. Y para eso hago el procedimiento de desarrollo que les expliqué recién, ¿cierto? Esto tiene que tener el mismo valor que acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer, lo voy a... Este que está aquí lo vamos a transformar y lo vamos a poner en un 13, ¿ya? No va a ser 3 ahora, sino que va a ser 13, ¿ya? Lo vamos a cambiar para que sea un poquito más fácil. Un segundo, chicos. Un segundito. Ahí. Eso, ahí, 13, ¿ya?
Y vamos a hacer su desarrollo correspondiente como hemos estado haciendo el desarrollo de las ecuaciones anteriores, ¿cierto? Y que habla de lo siguiente. 17 que está aquí, ¿cierto? Está como 17x, ¿cierto? Igual, y los números que están aquí es el 13. Pero este 9 que está aquí está molestando, ¿cierto? Tiene que irse para el otro lado, por al lado de la x. Entonces sería, está sumando. Va a traspasar restando. 9x. Tengo el 13. Sí, está el 13 aquí, tío. Pero tengo un 9 aquí que está molestando en este otro lado. Entonces tiene que pasar al otro lado con su operación inversa, que es una resta, porque aquí suma, al otro lado va a restar. Y desarrollamos nuestra ecuación, pues chiquillos, ahí y ahí. O sea, 17 le quito 9, ¿cuánto me va a quedar? 8x. Si 17x le quito 9x, me quedan 8x. Y si a 13 le quito 9, ¿cuánto me quedan? 4, tío. Bien, ¿cierto? 4. Bien, gracias, Rayen. Y ahora tengo que despejar. La x queda solita, el 4 queda ahí, el 8 está, acuérdense que está multiplicando, pasa al otro lado como Dividiendo. división. ¿Ya? Y cuando las divisiones no son exactas, se deja solamente el resultado así. Que aquí 4 dividido en 8, si lo simplifico, sería igual a 1/2. ¿Ya? Lo que me interesa que ustedes apliquen y entiendan es el procedimiento de desarrollo, reglas las pasas. Si los números pasan para allá y las letras pasan para acá. Y siempre tienen que pasar con la operación inversa. Por ejemplo, la que está aquí, el 3x queda en este lado, ¿cierto? Ese 2x no me sirve allá, entonces tiene que pasar para acá. Está sumando, pasa restando, menos 2x. Igual, el 11 ya está aquí, lo dejamos ahí. Pero el 8 me está molestando, entonces tiene que pasar para el otro lado. Si está restando, pasa sumando, más 8. Realizamos. Si a 3x le quito 2x, me queda una x, que es igual a 11 más 8, que son 19. Listo. Terminamos. Esa no la entendí, profe. ¿Este que está acá? Sí. Vamos de nuevo, entonces la voy a hacer de nuevo enterita. Dame un segundo. Ahí. Borramos. Borramos. Parece que la hice muy rápido. Significa que 3x más 2x es lo mismo que 8 más 11. A ver, veamos. Veamos en qué parte se perdieron. No, lo primero, el 3x ya está aquí, ¿cierto? Lo mantenemos ahí, 3x. Signo igual. Ese 2x que está aquí no puede estar acá porque está al otro lado, entonces lo tengo que pasar para allá, ¿cierto? Vaya contestándome, van a hablar solito. Este 2x que está aquí está sumando. Y si pasa al otro lado, pasa como resta. Acuérdense que este es una muralla. Pasa al otro lado como una resta, porque aquí estaba sumando. Menos 2x. El 11 ya está aquí. Y este tiene que pasar para el otro lado. Que sería entonces como una suma, porque aquí estaba restando. Sería más 8. Ahora desarrollamos. 3x menos 2x. Si a 3 le quito 2, me va a quedar solamente una x. Y si a 11 le agrego 8, me quedan 19. Vale, sí, ya entendí. Gracias, profe. Ahí sí. Ya, bien, espectacular. Vamos con la otra. Chiquillos, esto es pura ejercitación. Nada más que ejercitación. Siempre se hace exactamente lo mismo. Miren con la otra que viene acá. Esto es exactamente igual. Tengo la 4x, el 4x. ¿Qué pasa con el 2x que está aquí? Está al otro lado, ¿cierto? Está molestando porque está al otro lado de la muralla. Tiene que pasar al otro lado. Está sumando, pasa
restando. Menos 2x, ¿cierto? Y el signo igual. El 7 ya está en su posición, pero el 1 que está aquí está molestando, entonces tiene que pasar hacia el otro lado. Y si está sumando el 1, pasa como una resta. Menos 1. Si a 4x le quito 2x, me da 2x. 2x. Y si a 7 le quito 1, me da Da 6. 6. Entonces, x va a ser igual al 6. ¿Y qué pasaba aquí con estos dos numeritos? 6 lo dividimos por 2. Exacto, lo dividimos en 2, ¿cierto? Y 6 dividido en 2 me da 3. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, así son, chicos, así es el desarrollo que tiene cada una de las divisiones. Y nosotros, o sea, yo pretendía en realidad esta clase dividirla en 2 secciones, pero me doy cuenta que la vamos a trabajar solamente en lo que es esto, ya vamos a hacer estos 6 ejercicios y voy a dar una pequeña pincelada, ya que nos quedan 5 minutitos solamente. Voy a dar una pequeña pincelada de lo que estaba preparado en la otra ficha de aprendizaje, ¿ya? Un segundito. Vamos a dejar de compartir, chicos. Y vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que quería explicar. Que era esto lo que estábamos viendo. Se los muestro inmediatamente. Para que no quedemos con la duda, chicos. Hacemos un vuelco más o menos, ¿cierto? Y obviamente lo vamos a ver con calma, así que no se preocupen. Lo que teníamos preparado en la segunda parte de esta clase, ¿cierto? Era que íbamos a trabajar el objetivo de aprendizaje número 10, ¿cierto? Dame un segundito, aquí necesito cambiar de color. Un minutito. Ya, nuestro objetivo de aprendizaje era el OA10, ya, que estaba relacionado a lo que es el álgebra. Y lo que quería que entendieran hoy día era el objetivo de la clase, era que pudiéramos comprender lo que era el lenguaje algebraico, ¿ya? Que era comprender básicamente el lenguaje algebraico, que es lo que ya habíamos comenzado lo que en clases presenciales, ¿ya? Y entender básicamente que tenemos un lenguaje, lo que es verbal, ¿ya? Y a su vez tenemos un lenguaje algebraico, un lenguaje matemático, ¿cierto? El lenguaje verbal como es el cual nosotros podemos leer, ¿cierto? Que lo utilizamos de manera constante en nuestro diario vivir. Es una lectura, ¿cierto? Una lectura de un párrafo, de un cuento o de lo que ustedes quieran leer. Pero también existe un lenguaje matemático o lenguaje algebraico, ¿cierto? En donde yo puedo representar estas formas verbales, estas oraciones, que son oraciones que utilizamos, lo que son números, expresiones matemáticas, ¿cierto? Las podemos expresar lo que es el lenguaje algebraico, ¿cierto? Entender que hay distintos tipos de palabras que van a estar asociadas a lo que son operaciones, como por ejemplo, lo que sale acá, miren aquí, sale aumentado. Cuando yo hablo de aumentado, estoy hablando de una suma. Cuando hablo de disminuido, estoy hablando de una resta. ¿Ya? Cuando hablo de su cuarta parte, por ejemplo, acá abajo, ¿cierto? Estoy hablando que es una división. Eso es una división. Entonces, en base a eso, yo tengo que ir representando la forma verbal en un lenguaje algebraico, un lenguaje matemático, o sea, con una operación. O sea, cuando a mí me preguntan un número, ¿ustedes se acuerdan de las ecuaciones de primer grado? Que había una incógnita, que esa incógnita se representaba por intermedio de una X, ¿cierto? Deben entender entonces que cuando a mí me preguntan por un número, va a ser una incógnita, que puede ser una X
o cualquier letra. ¿Ya? Pero aquí dice un número aumentado en 10. ¡Wow! Tío, se puso más difícil. Pero si yo lo analizo, puedo decir que es un número aumentado en 10. Nos hablamos de forma verbal, la oración, y un lenguaje matemático o lenguaje algebraico. ¿Ya? Ahora, un número disminuido en 20. ¡Wow! ¿Cuál será? Usted me dice si está bien o está mal. Por ejemplo, voy a colocar a menos 20. ¿Está bien o está mal? Está bien. Bien, y abajo, el doble de un número. Mira, a mí se me había pasado esto. Cuando hablo del doble de algo, estoy hablando de una multiplicación por 2. Cuando hablo del triple de algo, estoy hablando de una multiplicación por 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? El doble de un número. ¡Wow! Esta se la voy a hacer yo, miren. Dice, el doble de un número aumentado en 8. Recuerden, cuando un número está al lado de una letra, se está multiplicando. Y cuando habla del doble es porque multiplico por el 2. Si hablo del triple, multiplico por 3, ¿cierto? ¿Cómo sería la siguiente entonces? Ayúdenme. El triple de un número disminuido en 7. 3x menos 7. 3x menos 7. Excelente. Excelente. ¿Y la que viene cuál sería? 2x. Ya, sí está bien. Vamos. 2x de ese. Hasta ahí vamos. El doble de. Ah, no es de un número. El doble de la suma. Del doble de la suma de un número con 16. Aquí es muy importante la lectura. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cómo sería? Es el doble de la suma de un número con 16. Entonces vamos a colocar primero la suma de un número con 16. Eso es, ¿cierto? Pero me dice el doble de la suma de un número con 16. Ahí está la suma de un número con 16. Me piden el doble, entonces, ¿qué hago yo? Lo encierro y le pongo un 2 que lo multiplique. Ahí está el doble de la suma de un número con 16. Y este que está aquí, la mitad de un número aumentado en 12. ¿Cómo quedaría? La mitad de un número aumentado en 12. A ver, tengo algo en el chat aquí, parece. ¿Cómo sería esta que viene entonces? Escriban en el chat, chicos. Recuerden que se pueden equivocar, no hay problema. Para yo poder ir corrigiendo lo que estamos viendo acá. Estamos viendo entonces la mitad de un número X dividido en 12. X dividido en 12. Primero, la mitad de un número es X dividido en 2. Esa es la mitad de un número. Cuando yo... Entonces, X dividido en 2 más 12. Más 12, bien. Bien, ahí está. X dividido en 2 más 12, bien. Y ahora, ¿cuál nos queda? Un número aumentado en su cuarta parte. ¡Wow! Un número aumentado en su cuarta parte. Ya está más difícil. Esta se la voy a ayudar yo. Dice, un número aumentado en su cuarta parte. Un número aumentado. Ahí estamos. En su cuarta parte, que sería X partido en 4. Porque habla del mismo número, no habla de otro número. Un número aumentado en su cuarta parte, del mismo número. ¿Ya? Es así como tenemos que trabajar, chiquillos. Entonces, aquí lo que tenemos que, lo que nos pedía ahora era que
Teníamos que traspasar este lenguaje verbal a una ecuación y desarrollarla. Dice, un número aumentado en 15 da como resultado 50. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Que es un número aumentado en 15, me da como resultado, me da igual a 50. Y me preguntan, calcula dicho número. ¿Qué hago aquí? Aplico la ecuación, chiquillos. X es igual a 50. ¿Qué pasa con ese numerito? Pasa al otro lado, ¿cierto? Y sería entonces menos 15. Entonces el numerito que tenemos que descubrir es 50 menos 15, que es 35. ¿Qué hicimos ahora, chiquillos? Mezclamos objetivo número 10 y el número 11. Mezclamos ecuaciones con lenguaje algebraico. ¿Se entiende o no se entiende? Entendí, pero no Y la B sería X por 3 es igual a 42. La B, a ver, veamos. El triple de un número es igual a 42. El triple, recuerden, un número, que es el 3 porque habla de triple, acompañado de un número, el triple de un número, es igual a 42. Es igual a 42. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Dejar la X sola, ¿cierto? X solita, que es igual a 42, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando un número está acompañado de una letra? ¿Se ¿Vas a dividir? multiplica? Se está multiplicando, entonces al otro lado pasa como una división, ¿cierto? Entonces X entonces sería igual a, contemos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ya, por 10 son 30, y, vamos, sigue. 14. No, 30, 33, 36, voy en 12, 36, 39 y 42. ¿Cuántas veces eran? 14. 14, bien, espectacular. 14 veces, entonces nuestro resultado es 14. ¿Se dieron cuenta, no? Se van teniendo un poquito más. Bueno, ahí había que anotar los números, perdón. Aquí era el número 35 y acá era el número 14, ¿cierto? Y nos teníamos dos más, ¿cierto? Que están representadas y que esas dos más se las voy a dejar a ustedes para desarrollar. Ya, voy a cargar las dos guías, esta y la que estábamos viendo anteriormente. Se van a cargar y obviamente se va a subir la clase. Vamos a dejar de compartir, estamos un poco pasaditos, pero era necesario, chicos. Vamos a dejar de compartir para poder aclarar algunas dudas que hayan quedado. Parece que algunos quedó con dudas. Sé que algunos pueden haber quedado con dudas, pero les va a ayudar mucho para rendir lo que es la evaluación formativa y posteriormente la evaluación sumativa de la próxima semana. Chicos, dejamos de grabar y contestamos preguntas.